Tapia lo que va a hacerse allí. Pues mira, Manolo, lo más importante que vamos a tener este día, uno de los más importantes, pues que son varios actos en uno, es el pregón de la Navidad. Tú, como bien sabes, has sido pregonero de la Navidad aquí en Valencia, y entonces este año pues hemos querido de que don Carlos Osoro, el arzobispo de Valencia, tuviera el honor de ser el pregonero de la Navidad. Es su primer año, su primera Navidad que va a pasar con los valencianos, y creemos que es una forma de agasajarlo los valencianos y que se encuentre como su propia casa, porque es duro en estas fechas estar lejos de los seres queridos. Y don Carlos queremos que sea acogido con todo el cariño y todo el amor que tenemos los valencianos. Entonces este año se lo propusimos que fuera el pregonero de la Navidad, y así va a ser. Y bueno, después tendremos a la espléndida fallera mayor infantil de Valencia y su corte de honor, que será la madrina, será pues eso, decir, coronada como madrina de nuestra exposición, como todos los años hacemos. Y después, pues bueno, tendremos unos parlamentos y unos actos bastante importantes, como por ejemplo la bendición del Niño Jesús. ¿Qué consiste eso? ¿Qué es lo de la bendición del Niño Jesús? Mira, el Niño Jesús es un acto que incluso, además, este fin de semana el Santo Padre lo estuvo hablando a las 12 de la mañana, cuando hace el Ángelus, lo estuvo comentando. Además es una bella tradición que nosotros ya lo hemos rescatado desde hace 3 años, pero que antiguamente, hace más de 20 años, que la Asociación de Belenistas de Valencia colaboraba con el arzobispado para hacerlo. Y consiste en todos los niños y todas las personas mayores de Valencia pueden venir con un Niño Jesús, el que va a estar en el Belén de su casa, y se va a bendecir. Es una bella tradición de bendecir el niño que estará en nuestros hogares. En ese momento, en ese acto de la inauguración. Sí, en el mismo acto de la inauguración. Vale, entonces, el acto de la inauguración, Antonio, va a tener lugar en el Palacio Arzobispal. El Palacio Arzobispal, ja encara es dona temps a agarrar ese Niño Jesús, esa figureta de Niño Jesús, i anar-se'n al Palau Arquibisbal, perquè allí mateixa encara podran beneir aquesta imatge que, bueno, que també va presidir cada una de les nostres cases en este Belén meravellós. Rapidet només, sí. El Belén de la Catedral, ¿qué me dius? Lo he estado visitando, me parece formidable, es un buen trabajo lo que tenemos en la SEU. Y bueno, pues somos compañeros, ya llevamos 2 años siendo compañeros, y además lo bueno que tiene es que el público que visita a uno visita al otro, no se pueden ya separar el uno del otro. Pues estupendo. O sea, sí que me gustaría saber qué figuras son indispensables, aparte del nacimiento, claro está, en un Belén, para que el que no lo tenga pues vaya a comprarlo, porque tienen que estar indispensablemente en un Belén. Hombre, pues normalmente los niños siempre van a por el cagarner. Es una figura pues que no es muy usual en la Comunidad Valenciana, que conste. Me vera catalán, ¿no? Catalán, murciano, sí. Pero vamos, se utiliza mucho. Lo que pasa es que no sé por qué la tradición de la Comunidad Valenciana no solemos poner, los belenistas no lo solemos poner nunca en el Belén. En el Belén popular del pueblo, como se suele decir, sí, los niños pues les hace mucha gracia. Belén tradicional. Sí. Pero que, pues bueno, las escenas principales, la Anunciación a la Virgen, la que no debe de faltar, aparte de lo que es el nacimiento, es la venida de los reyes o la adoración de los reyes. La Anunciación de los pastores es muy importante, porque es cuando anuncia los cielos, anuncian al pueblo que el niño Dios ha venido. Però, Antonio, això són molts diners i moltes figures. I jo recorde, quan jo era xicotet, que som 3 germans, i cada any nosaltres anàvem fent-se el Belén, comprant unes figuretes ¿no? que anaven incorporant-les, claro, i a poc, bueno, al final aconseguirem tindre en casa un Belén extraordinari que, bueno, el meu germà major és el que s'ha quedat en ell. Y en este Belén que hay en el Museo de la Almoina, ¿cuántas figuras nos podemos encontrar, todos los que vayamos a visitarlo? Sí que puedo dar ya las cifras exactas, porque lo que es solo el poblado o la zona de Egipto lleva 151 figuras en miniatura de plomo pintadas a mano. Y el resto del Belén estará en unas 160 figuras entre animales y piezas humanizadas. Y después, pues bueno, los enseres, pues esos ya ni los contamos, se lleva infinidad. Y una cosa, si Antonio queremos aprender el curso que viene a montar, a modelar algo del Belén, la Asociación de Belenistas hace algún curso,
¿Hace alguna actividad en la que podamos aprender? Sí, normalmente hacemos 2 cursillos, como máximo 3 al año. Normalmente 1 o 2 antes del verano y otro después del verano, y en la asociación pues, enseñamos de todo para que Antonio, podáis crecer. Tenemos que apuntarnos. Yo es que las manualidades no las domino aún mucho, pero bueno, ¿No? pues pones, ¿no? Bueno, pero yo teniendo buenos maestros, yo creo que algo nos saldrá. Bueno, Francisco José, muchísimas gracias por venir. Te vas corriendo a esa inauguración. Sí, ya mismo. Otra vez si podemos estar también allí. Pero no nos vamos aún porque vamos a seguir hablando de belenes muy rápidamente. Bueno, cuéntame, Manolo, quién ha sido ese ganador del concurso de belenes de Junta Central Fallera. Bueno, el ganador Bueno, ha uno sido, de los ganadores. sí, uno de los ganadores ha sido, yo tengo que decir, el de nuestro amigo Pere Borrego, la Asociación Cultural Falla na Jordana, que tuvimos así, el tinguérem así, como ustedes saben, la semana pasada, y que era una manera de rememorar, de reviure, de fer ese homenatge a aquesta exposició, a aquesta gran exposició regional que tingué lloc en 1909 i que era una manera de recrear també tot el que fon aquell any que va ser bueno, pues, extraordinari per a València en concret i per a la comunitat valenciana. Bueno, pues s'han dut un primer premi. Pues También tiene que ganar a la enhorabuena de aquí a la Falla na Jordana. Y antes de despedirse hasta la semana que viene, Manolo, yo me gustaría saber, yo sé que el día 19, el próximo sábado, hay alguna cosa en el Palau de la Música. Cuéntanoslo a todos nosotros por si alguien, oye, le interesa y quiere ir por allí. Bueno, pues el dissabte, dia de neu, a les 7 de la vesprà, hi haurà en el Palau de la Música el 14 Festival de Cançó Nadalenca. Cançó Nadalenca que vostès saben que es fa cada any, arriba a la cita en el Palau de la Música i que són 10 corals de la Comunitat Valenciana les que participen en aquest festival. Un festival que està organitzat per la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana, en el que totes les corals poden cantar i interpretar 3 cançons i que obligatòriament 2 d'elles tenen que ser recuperades, tenen que ser tradicionals de la seva comarca o del seu poble, que o bé tal qual la varen arreplegar la interpreten o bé ja harmonitzades en polifonia i demés. Jo crec que val la pena, és una cita molt important perquè és una manera de reviure les nostres tradicions en l'època de Nadal i bueno, dir-los que una hora abans estaran les taquilles obertes del Palau de la Música i que bueno, tot el món que vulgui pot anar, que l'entrada és lliure, és gratuïta, que se fa en la sala Iturbi i per tant no tinguen esto, que hi haurà entrar per a tots. Bueno, yo este fin de semana ya veo que los dos tenemos mucha faena que hacer, que vaya muy bien ese 14 festival, ¿no? Es el 14 festival de canciones navideñas. Manolo, que yo te veo el lunes de la semana que viene. Molt bé, ¿vale? bueno, pues nada, ja comentarem com ha quedat. Sí, además ya estaremos casi en Navidad. Exacte. Y no nos vamos aún porque nos vamos a despedir con un vídeo, vamos a irnos hablando de fútbol, y esto no es el Joc Fora, pero bueno, antes de marcharnos, si se han perdido algún reportaje, alguna entrevista de las que hemos hecho esta semanita aquí en Casal Fester, ya saben que tienen nuestra dirección de blog, que es www.casalfester.blogspot.com. Ya les he dicho, nos vamos con fútbol, y es que la pasada semana el Club Deportivo Acero de Puerto de Sagunto celebraba su 90 aniversario, y para hacer ese saque de honor, allí estuvieron las falleras mayores de Junta Fallera de Sagunto, Pilar Pons Corona e Isabel Segura Orao. Con este vídeo nos despedimos hasta mañana a las 7:30.